Bueno, ¿partimos de dónde? Y partimos de la expresión de flujo constante, ¿sí? N1 por I0, dijimos que debido a que el flujo era constante, era igual a N1 por I1 más N2 por I2. Despejamos la corriente I1, lo mismo que hicimos recién. Me queda I0 más menos N2 sobre N1. Y esto lo podemos poner como I0 menos I2 sobre N. Claro, si pasamos el N2 lo paso debajo de N1, ¿no es cierto? Me va a quedar menos I2 sobre N. Bueno, y ahora a esto que tenemos entre paréntesis menos N2 sobre N1 multiplicado por I2, es lo que denominamos I21. Denominamos I21. ¿Qué significa este I21? I es la corriente del secundario referida o reflejada en el primario. Por eso es que es una corriente que está generada en el secundario, pero ahora la vamos a referir al lado del primario. Por lo tanto, la corriente I1 me queda que es la sumatoria de la corriente I0 más la corriente I21. O dicho de otra manera, la corriente I0 va a ser igual a la corriente I1 menos I21. Entonces, fíjense en ustedes que ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y esta corriente I0 que yo tengo acá, voy a hacer que circule a través de una impedancia Z0. ¿Está? Esto que está acá, I0 igual a I2 menos I21. Si nosotros hacemos esto que está acá, ¿ven? Acá tengo la corriente I0. Una corriente que está circulando por una impedancia Z0, que ya vamos a ver de qué se trata, ya la vamos a analizar. Entonces, ven, acá tengo la corriente I1 y cuidado, ahora ya no tengo I2 acá. ¿Qué es lo que tengo? Tengo I21. ¿Por qué motivo? Y porque ahora ya saqué el circuito magnético, esa rama magnética que yo tenía acá, la he reemplazado por una rama eléctrica. Entonces, todos estos parámetros que yo tengo en el secundario, que los llamaba I2, R2, X2, U2, todos esos parámetros ahora los tengo que poner con el subíndice 1, I21, R21, X21, U21, ¿por qué? Porque ahora están referidos a la malla del primario, tengo todo un circuito eléctrico. Ya no tengo dos circuitos eléctricos, ¿no es cierto?, separados por una parte magnética. No, no, ahora ya tengo todo un circuito eléctrico. Es por eso que se denomina, ¿sí?, circuito secundario referido a la malla del primario. Bueno, perfecto. Entendido esto, ¿verdad? Ahora, una vez que hemos entendido esto, veamos, ¿no es cierto?, veamos cómo lo hacemos. Bueno, partimos del secundario. Ven, acá tengo el secundario. Voy a partir de acá, todavía no está referido. Sigo teniendo esa rama ahí, ¿no es cierto?, magnética. Y habíamos dicho que I2 era E2 dividido R2 más JX2 más Z. ¿Sí? Bueno, pero también sabemos que de la relación de transformación teórica, N era E1 dividido E2. Bueno, E2 va a ser igual a E1 dividido N, despejo E2. Por lo tanto, ahora si nosotros vamos a I2, ¿verdad? I2, y lo pongo I2 en función de la FEM E1, bueno, en vez de poner E2, ¿ven?, voy a poner E1 sobre N. Entonces acá está, E1 dividido N, y el N lo distribuyo en R2, lo distribuyo en JNX2 y lo distribuyo en Z, N por Z. Bueno, y ahora hacemos otro artificio, dividimos a I2, dividimos por N, y también dividimos por N en el otro miembro para seguir manteniendo la igualdad. Entonces me queda I2 dividido N igual a E1 dividido ahora N por N, N cuadrado. Bueno, ahí tenemos. Y ahora, ¿qué hacemos? Multiplicamos por menos 1 en ambos miembros. Entonces me va a quedar menos I2 sobre N, y acá me va a quedar menos E1. ¿Ven?
Ahí tengo menos I2 sobre N, pero I menos I2 sobre N, ¿qué es lo que era? I es lo que habíamos denominado como I21. ¿Y a qué es igual esto? Igual a menos E1 dividido N cuadrado R2 más J N cuadrado X2 más N cuadrado Z. Bueno, entonces ahora ahí estos parámetros N cuadrado por R2, que es lo que sería la resistencia R2 del bobinado secundario referido a la malla del primario. ¿Cómo lo denomino? R21. N cuadrado por X2 es, N cuadrado lo multiplico por X2, entonces estoy refiriendo ese valor X2 a la malla del primario. ¿Cómo lo denomino? X21. Y después N cuadrado por Z es lo que denominamos Z'. Denominamos como Z' a esa carga, ¿cierto?, que tenemos referida también a la malla del primario. Por lo tanto, ven ahora que aparece, y ahora aparece ahí el circuito equivalente reducido a la malla del primario, en donde está circulando la corriente I0 por una impedancia Z0 que todavía no sé qué es lo que es, porque todavía no la hemos analizado. Pero lo que sí sé es que yo ya he sacado esa rama magnética y la he reemplazado por la rama eléctrica, ¿sí? Bueno, entonces ven los parámetros ahora están todos referidos a la malla del primario. Por lo tanto, ahora si nosotros hacemos un resumen de todo esto, ¿sí?, vamos a ver que para que todo lo que sea, ¿no es cierto?, que tenga unidad como unidad del ohm, ya sea una resistencia, una reactancia de dispersión o una impedancia, si yo la quiero referir a la malla del primario, tengo que multiplicar por la relación de transformación al cuadrado. Tengo que multiplicar por n cuadrado, ¿sí? ¿Sí? Entonces, fíjense en ustedes que acá me aparece R21, me aparece X21 y me aparece Z'. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que es? I es R2 multiplicado por n cuadrado. Ahí es donde yo lo he reducido. Pero ¿qué pasó con la corriente? Y la corriente me apareció un I21. ¿Y qué es lo que es ese I21? Y es la corriente del secundario I2 referida a la malla del primario. ¿Y qué tengo que hacer? Y la tengo que dividir por N. O sea que para obtener la corriente referida al lado del secundario, ¿qué es lo que tengo que hacer con las corrientes? ¿Sí? Del secundario referirla al primario, debo dividir por N. ¿Y con las tensiones? ¿Qué hago con las tensiones? Bueno, fijémonos acá. Si yo quiero referir acá esta N que tengo acá, ¿no es cierto? Si yo la paso multiplicando por E2, me va a quedar el valor de E1, ¿no es cierto? Este lo paso al otro lado. O sea que, ¿esto qué significa? Bueno, lo que significa es que si nosotros queremos referir, ¿no es cierto?, la tensión o la FEM a la malla del primario, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que multiplicarla por N. Acá tenemos la tensión U2, la multiplicamos por N, ¿y qué es lo que obtenemos? U2, 1. Esta que está acá, U2, 1. Entonces, los parámetros de reducción a la malla del primario es impedancia y sus componentes por n cuadrado, las tensiones por n y las corrientes se dividen por n. Bueno, muy bien. Esto es reducir el circuito equivalente a la malla del primario. Pero podemos hacer exactamente lo mismo y podemos reducir el circuito equivalente a la malla del secundario. O sea, ¿qué significaría eso? Reducir el circuito equivalente a la malla del secundario. Y significa ahora que yo estos parámetros que tengo acá, todos los parámetros I1, saco esta rama magnética, pongo una impedancia y ahora estos parámetros que están acá los refiero a la malla del secundario. O sea que en el secundario sigo teniendo R2, X2, I2, E2, U sub 2, pero ahora yo voy a tener que estos parámetros los voy a reducir a la malla del secundario, o sea que voy a tener acá un R12, voy a tener un X12,
voy a tener un Mi 1, 2, voy a tener una tensión, un sub 1, 2, ¿está? Y esto lo vamos a analizar y van a ver ustedes cuando veamos paralelo de transformadores, ¿sí? Van a ver ustedes que en algunos, cuando hagamos el estudio del paralelo de transformadores, por ejemplo, va a haber un estudio que vamos a tener que hacer, que es un estudio que se denomina el análisis de la corriente circulante que aparece entre ambos transformadores puestos en paralelo. Bueno, entonces cuando hagamos y analicemos esa situación, ¿no es cierto?, ese estudio, vamos a tener que referir el transformador al lado del secundario. ¿Por qué motivo? Y porque el fenómeno está sucediendo del lado del secundario, ¿está? Pero después, en el mismo estudio de paralelo de transformadores, vamos a tener que analizar qué pasa cuando dos transformadores tienen distintas tensiones de cortocircuito. Bueno, y cuando hacemos ese análisis, eso sucede del lado del primario. Entonces, hacemos el estudio de los dos transformadores analizados, ¿no es cierto?, o reducidos a la malla del primario. O sea que esto de reducir el transformador a la malla del primario o a la malla del secundario es una cuestión que lo hacemos en función de la conveniencia o en función del estudio que estemos haciendo. Bueno, ¿quedó claro esto? Bueno, entonces ahora vamos a ver qué es lo que tenemos acá en esta Z0. ¿Ah? Vamos acá viene, perdón, esto está puesto, esto no lo vamos a ver, no se los voy a explicar, ¿sí? Es la potencia del circuito magnético, ¿sí? Es todo un desarrollo, es un análisis matemático, pura y exclusivamente matemático, para llegar a una expresión, que es esta expresión que está acá, que es una expresión que me permite determinar a partir de ciertos valores, ¿no es cierto?, de los bobinados, del circuito magnético, ¿sí?, del tipo de material, las dimensiones del transformador, podemos determinar la potencia electromagnética que puede transferir ese transformador del primario al secundario. ¿Está? Bueno, esto lo voy a pasar por alto, ¿sí? Vuelvo a repetir, todo un estudio, es todo un análisis matemático, básicamente, ¿sí?, de fórmulas, donde habla de densidad, de sección transversal, ¿sí? Bueno, una serie de cosas que ustedes comprenden, si ustedes lo ven, lo analizan, lo van a poder interpretar. No me voy a detener en eso. Bueno, vamos ahora a continuar y a terminar con esto del circuito equivalente. Entonces acá es donde vamos a analizar esa Z0, porque apareció Z0, pero ¿qué es lo que es Z0? Es una corriente que circula a través de una impedancia. Bueno, ahora analicemos. Y para eso, ¿qué es lo que es? Y ese Z0, por ese Z0, dijimos que estaba circulando la corriente de vacío. Estaba circulando la corriente de vacío. Quiere decir que este Z0 tenemos que analizarlo con el transformador en vacío para poder saber qué es lo que hay ahí en ese Z0. Recordemos, no perdamos de vista que el circuito equivalente es representar a través de parámetros eléctricos lo que sucede físicamente en la máquina. Entonces ahora veamos qué es lo que vamos a poner ahí en Z0 que me represente lo que está sucediendo físicamente con el transformador en vacío. ¿Está claro? Por eso dice acá, bueno, transformador en vacío, volvemos a lo que ya vimos. Acá tenemos el circuito equivalente en vacío, en donde ahora no aparece acá ni R21, X21, no aparece la impedancia Z, porque y si está en vacío, ya no tengo la impedancia, ¿no es cierto?, de carga Z,
Y si ya no tengo la impedancia de carga, no va a haber corriente. Y si no hay corriente, no tiene sentido que represente R21 y X21. A ver, ¿lo podría haber representado? Sí. ¿Van a tener algún efecto en nuestro análisis? No, para nada. Bueno, acá está el diagrama vectorial, que ya lo analizamos, y acá tenemos la ecuación de equilibrio. La ecuación de equilibrio es esta U1 igual a I0 multiplicado por R1 más J, I0 por X1 menos E1, la Fn1. ¿Ah? Bueno, partiendo de ahí, veamos ahora qué es lo que hacemos. Bueno, decimos que la corriente I0, la I de Ohm, va a ser menos E1 dividido Z0, ¿verdad? Claro, acá circula la I0. Acá está circulando la I0. La I de Ohm va a ser menos E1 dividido Z0. ¿Ah? Bien, ahí está, menos E1 dividido Z0, pero nosotros sabemos también de electrotecnia, Z0 es una impedancia. Y yo en vez de poner en menos E1 dividido Z0, puedo poner como menos E1 multiplicado por I0. Claro, ¿qué es lo que es I0? La I0 es la admitancia, ¿sí? Z0 impedancia, I0 admitancia. Unidad de Z0, ohm. Unidad de I0, ¿sí? El Siemens, ¿sí? El Siemens. Bien, ¿qué es lo que es la admitancia físicamente? Bueno, si la impedancia es la oposición que le hace la carga a la circulación de corriente, entonces la admitancia es lo contrario. Es lo que esa admitancia me representaría lo que la corriente que deja pasar a través de ella en ese circuito eléctrico. ¿Estamos? Electrotecnia. Bueno, la admitancia tiene dos componentes. Así como la impedancia tiene como componentes una resistencia y una reactancia, la admitancia tiene como componentes una conductancia y también tiene como componente una susceptancia. ¿Está? B0 es la conductancia y B0 es la susceptancia. Bueno, en este caso, ven que aparece acá menos JB0, ¿no es cierto? ¿Por qué aparece este signo Z0? Perdón, negativo. Y porque la Z0 habíamos dicho que era una carga RL. Una carga RL tiene una R positiva y tiene una X positiva en el sentido de las I, de los imaginarios. Bueno, la admitancia va a tener una G también positiva, igual que la R, pero la B en ese caso tiene sentido contrario. Por eso es menos JBC. Esto es todo de electrotecnia. Bueno, entonces, acá ahora aplicamos distributiva, me queda menos E1 por G0, menos J menos E1 por B0. Entonces ahora nosotros decimos, bueno, esta corriente I0, yo ahora la voy a descomponer o la voy a hacer circular por una G0 y por una B sub 0. Entonces ahora yo digo que esta corriente I0 va a ser, sí, va a tener dos componentes. Una componente que va a ser la corriente histerética, esto sería, ven, menos E1 por G0. Tiene forma de corriente, es lo mismo que esto, menos E1 por I0, esto era I0. Entonces, si yo estoy tomando las componentes de la admitancia, quiere decir que la corriente I0 la puedo tomar como dos corrientes, ¿no es cierto? O sea, se va a descomponer en esas dos corrientes. Una en menos E1 G0 y la otra va a ser en menos acá, menos E1 B0. ¿Sí? Entonces, a esta la llamamos corriente histerética. ¿Sí? Va a ser menos E1 por G0 o la G0 es la inversa de la R0 o menos E1 dividido R0.
esto que está acá denominamos corriente histerética. O sea que es una corriente que va a estar circulando a través de una resistencia R0. Ya vemos qué significado físico tiene eso. Pero analicemos primero el desarrollo matemático, este razonamiento más que matemático eléctrico, ¿no? Bueno, entonces ahora me voy a la otra. Y la otra corriente dijimos que es menos J menos E1 multiplicado por B0, acá está. Y a esta la voy a llamar I sub M, corriente magnetizante. Entonces me va a quedar acá que, fíjense, me dice ahí menos J multiplicado por menos E1 y esto multiplicado por B0. Fíjense que si yo ahora multiplico y divido por J, ¿verdad? Multiplico y divido por J, me va a quedar acá en el numerador, me va a quedar J al cuadrado. J al cuadrado sabemos que es menos 1. Con este menos me va a quedar positivo. Entonces, ¿ven que lo que me queda acá? Me quedaría menos, ¿sí? E1 por B0, todo esto dividido J. O lo que es lo mismo, en vez de poner B0, pongo su equivalente. ¿Y qué es lo que es? Y la inversa de la susceptancia, ¿qué es lo que es? Y es la reactancia. Entonces me va a quedar menos E1 dividido JX0. Menos E1 dividido JX0. ¿Esto qué es lo que es? La corriente magnetizante. O sea que la corriente I0 ahora va a ser la suma de una corriente histerética que está circulando a través de ¿quién? A través de una R0. Y, ¿no es cierto? La otra componente es una corriente magnetizante que está circulando a través de ¿quién? A través de una X0. Entonces ahora veamos acá, ahí están, ¿ven? Ahí están representadas lo que acabamos de obtener. La corriente I0 se desdobla y, ¿no es cierto?, tengo dos componentes, la corriente histerética y la corriente magnetizante, una circulando por R0 y la otra circulando por X0. Bueno, bárbaro, el análisis que hemos hecho está bien, llegamos a esto, llegamos a esta conclusión, llegamos, ¿no es cierto?, a esto que estamos viendo, pero esto tiene que parecerse o tiene que representar lo que sucede físicamente cuando el transformador está trabajando en vacío. Bueno, entonces veamos que esto concuerda con lo que sucede físicamente en el transformador. ¿Por qué motivo? Y porque cuando está trabajando en vacío, ¿qué es lo que tenemos? Y está circulando por el bobinado la corriente I0, la corriente de vacío. ¿Y qué es lo que genera? Y esa corriente I0, ¿no es cierto? O sea, la aplicación de la tensión en el circuito magnético me va a generar el flujo y voy a tener la corriente de vacío I0 y voy a tener el flujo en el circuito magnético. En el secundario no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ese transformador? Bueno, tengo un flujo en el circuito magnético. ¿Y qué es lo que va a pasar con ese flujo? Y va a calentar al circuito magnético. Va a calentar a ese circuito magnético. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo hago yo para representar esa cantidad de calor que yo tengo en ese núcleo? El núcleo se calienta, ¿verdad? Bueno, está la representación, es la corriente histerética circulando a través de esta resistencia R0. Claro, nosotros sabemos que cuando una corriente circula a través de una resistencia, ¿qué es lo que genera? Y genera calor, por efecto Joule. Bueno, ese calor que nosotros tenemos, ¿sí? Ese calor que nosotros tenemos en el circuito magnético, está perfectamente representado por esa corriente histerética hipotética que está circulando a través de esa resistencia R0 hipotética y que está generando una determinada cantidad de calor, que es la cantidad de calor real que tenemos en el circuito magnético. O sea, queda claro, ¿no?, que este circuito equivalente me está representando fielmente
lo que está sucediendo físicamente en ese núcleo. Bueno, eso por un lado con respecto a la cantidad de calor. Pero por otro lado hemos dicho que en el circuito magnético, ¿qué es lo que tenemos? Y tenemos un campo magnético, tenemos un flujo magnético. Bueno, ¿y cómo hacemos ahora para representar ese flujo? Bueno, perfecto. La corriente magnetizante hipotética circulando por esa reactancia X0 hipotética, que es lo que me va a generar, y me va a generar un campo magnético, una inducción magnética, un flujo magnético, ¿está? Que es el que realmente es el flujo que tenemos en el circuito magnético. O sea que fíjense en ustedes que todo este análisis que hicimos acá, que es un razonamiento eléctrico a través de la ley de Ohm y a través de los conceptos de admitancia, ¿verdad? Y de impedancia, bueno, hemos llegado a determinar este circuito equivalente que responde fielmente a lo que sucede físicamente en el transformador. Bueno, ¿quedó claro esto? ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. es digno de volver a ver el video, profe. Sí, es medio, Sí, está, sí, medio complicado, más que todo esta parte, ¿no es cierto? Exacto, sí. Esta parte, digamos, es la parte más compleja, pero bueno, acá porque estamos basándonos en conceptos que a lo mejor por ahí ustedes no se acuerdan de lo que es admitancia, conductancia, susceptancia, pero bueno, acá yo les he dicho, ¿sí? Física 2 y electrotecnia, y tenemos que tener muchas cosas muy en claro para poder, ¿no es cierto?, entender todos estos conceptos de las máquinas eléctricas, porque todo parte desde ahí, ¿eh? Todo parte desde ahí. Bueno, bárbaro. Entonces, ¿sí? Esto quedó claro. Entonces, fíjense en ustedes que ahora, a ver, vamos, hacemos todo esto. Quiero llegar a, esta es la parte de vacío. Y bueno, no, acá ya comenzamos con las reducciones del circuito equivalente. ¿Sí? No, volvamos, terminemos de ver acá esto. ¿Sí? Y lo vamos acá, lo vamos a dejar, lo vamos a dejar acá. Entonces, fíjense, acá tenemos el módulo de la corriente de vacío. Claro, la corriente de vacío dijimos que tiene dos componentes, la corriente histerética y la corriente magnetizante. Bueno, entonces ahora cuidado con eso porque eso también se representa en el diagrama vectorial, que acá está, ¿ven? Ahí está, la I0. Ven que la I0 tiene dos componentes. Acá tenemos la corriente histerética que la podría haber representado acá también, sobre la FEM. Acá la podría haber representado. Corriente histerética y la corriente magnetizante. Ahí tenemos las dos componentes de la corriente de vacío. Vuelvo a repetir, la corriente de vacío es una corriente real, medible. Yo pongo con el transformador en vacío, pongo un amperímetro, voy y mido la corriente de vacío. La corriente histerética y la corriente magnetizante no son dos corrientes medibles. ¿Está claro? No las puedo medir, la corriente histerética y la corriente magnetizante, pero sí las puedo calcular perfectamente, las puedo calcular esas dos corrientes. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque si yo, ¿no es cierto?, a través de un ensayo, que es el ensayo de vacío, ya lo vamos a ver, ¿sí? Ya lo vamos a ver, el ensayo de vacío, cómo se hace. Si yo pongo un batímetro, el transformador conectado en vacío, y le conecto un batímetro, un voltímetro y un amperímetro, yo voy a poder medir P sub 0, que es la potencia que está consumiendo el transformador en vacío. Puedo medir la tensión U sub 1, que le voy a aplicar la tensión nominal, y puedo medir la corriente de vacío y cero. Con estos tres valores, ¿sí? Tres valores monofásicos. ¿Por qué motivo? Porque recuerden ustedes que esto ya se los dije en un principio, lo vuelvo a repetir y voy a insistir muchas veces con esto, que tanto el circuito equivalente como el diagrama vectorial siempre son por fase.
Entonces, cada vez que queremos obtener un circuito equivalente o un diagrama vectorial es por fase. Entonces, por eso que acá estamos aplicando esta formulita, que es la fórmula de potencia activa monofásica. Entonces, puedo despejar el valor del coseno de phi. Estos tres valores son tres valores perfectamente medibles. Entonces, puedo sacar el factor de potencia en vacío. Y con el factor de potencia en vacío, coseno de phi 0, y con la corriente I 0, que son valores medibles y calculables, puedo sacar el valor de la corriente histerética. Y también puedo sacar el valor de la corriente magnetizante. Y también puedo sacar el valor de la corriente de vacío porcentual. Si yo la corriente de vacío la divido por la corriente nominal, ¿qué es lo que es la corriente nominal? Y es la corriente que voy a tener yo en el primario cuando el transformador está entregando toda su potencia. O sea que está transfiriendo del primario al secundario su potencia nominal. Y lo multiplico por 100, obtengo la corriente de vacío. Recuerden, yo les dije que esa corriente de vacío puede andar, ¿no es cierto? Para que tengan una idea, un 4, un 5%, bueno, existen otros valores, pero es más o menos para que tengan una idea que la corriente de vacío es un 4 o un 5% del valor de la corriente nominal. ¿Ah? Bueno, todo esto surge del ensayo en vacío del transformador, que ya después, cuando veamos ensayos, ¿sí? Allá después que estamos ya al finalizar el estudio del transformador, vamos a ver los distintos ensayos que se le hace a esta máquina una vez que está construida una máquina nueva, todos los ensayos que se le hacen, ¿sí? Y ahí vamos a volver sobre este ensayo, vamos a ver cómo se colocan los instrumentos, cómo se mide y qué parámetros se pueden determinar. ¿Eh? Bueno, vamos a dejarlo acá.